ubicar o identificar quién es el que escribe. Luego, los destinatarios a quienes escribe. También las circunstancias en las que fue escrito. Circunstancias. Los problemas que tenían los lectores o tal vez los escritores también. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los filipenses, ¿ustedes recuerdan una de las palabras sobresalientes o que se repite en Filipenses? ¿Una palabra? Gozo, gozo, gozaos. Otra vez os digo, regocijaos, ¿o no? ¿Dónde se encuentra él? Está en una playa disfrutando, ¿no? O de un balneario. No, está encarcelado. Y desde allí él escribe a sus hermanos en Filipos diciéndoles, gócense, ¿no? Regocíjense en el Señor. Ya, eso tiene otro peso. Si alguien estuviese disfrutando de unas vacaciones y digan, hay que disfrutar de la vida. Bueno, sabemos que él está disfrutando. Pero cuando alguien nos escribe de una cárcel, de una celda fría, maloliente, con ninguna comodidad, no hay aire acondicionado, y dice, regocíjense. Ya, es importante. Otra cosa, doctrinas que posiblemente amenazaban. Es importante poder observar, quizás el apóstol, por ejemplo, escribe en alguno de los casos, volviendo a Filipenses, habían algunas cosas que estaban amenazando en Filipo. Sí, por ejemplo, 2 hermanas, ¿ya? Como que antes se encontraban, se abrazaban, se besaban y compartían, se sentaban juntas, pero ahora como que una está en aquella esquina y la otra está en la otra esquina. Y tratan de como que ni siquiera encontrarse. ¿Qué significa? Esta es una amenaza para el apóstol Pablo de la unidad de la iglesia. Especialmente cuando entre personas sobresalientes dentro de la iglesia hay problemas, ¿no?, de relacionamiento. Eso es un peligro, una amenaza para la unidad, la estabilidad de la iglesia. Y el apóstol tiene que escribir sobre este asunto, ¿ya? Y podemos seguir observando muchas otras cosas, pero vamos adelante. La cultura, ¿tiene algún valor la cultura para interpretar las Escrituras? La cultura, hermanos, qué importante es poder conocer la cultura de aquellos tiempos. Aquí en la última hoja del curso encontramos una hoja en 2 páginas, dice bibliografía. Bibliografía, o sea, se puede recurrir a otros textos, ¿no?, a otros libros para poder aprovechar los escritos que hay. Ahora, en el penúltimo libro, en la última página, encuentran un texto. Dice de Wright Fred, usos y costumbres de las tierras bíblicas. Ese texto nos puede ayudar a conocer cuáles serán las costumbres, los usos y costumbres, ¿no?, la cultura de las tierras de los pueblos bíblicos. ¿Nos ayudan? Mucho, nos ayuda. Les doy un ejemplo de paso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, conocen perfectamente la parábola de las 10 vírgenes? Y yo he escuchado veces y hasta me he atrevido a enseñar de que, 5 de ellas son sensatas, 5 son necias, descuidadas, ¿o no? No proveyeron para tener el combustible para sus lámparas. Pero ¿a quiénes representan esas vírgenes? Y he escuchado a la iglesia. ¡Wow! La primera vez que uno ve que hayan 10 pretendientes para casarse con un varón.
¿Es así? O, bueno, en este caso, solo 5. Así que le fallaron 5 al novio. ¿Es así que interpretamos? Así entendía. Y quizás muchos entienden todavía así, como que estas 10 mujeres representan a la iglesia. Pero si nosotros miramos la cultura bíblica, cómo se celebraban los matrimonios en aquel entonces, pues el novio, junto con los padres, iban a la casa del padre de la novia y la traían en una marcha nupcial, podemos decir, para celebrar las bodas. ¿Con quién se iba a casar? Pues ya había hecho el trato, ya estaba conversado, ya habían quedado completamente de acuerdo los padres, la joven, el joven, los novios, todo eso. Entonces, cuando llegaba al lugar de las bodas, habían amigos y amigas que los esperaban. De modo que cuando se abrían las puertas, ¿qué pasaba? Entraban el esposo, la novia, o sea, el novio, la novia, y entonces entraban todos los amigos para celebrar la fiesta, las bodas. ¿Con quién se iba a casar? Ya venía con la novia. ¿Y quiénes eran esas 10 vírgenes? Amigas de la novia, del novio. O sea que no pensaban casarse ellas con el novio. Nada que ver. Entonces, ¿representan a la iglesia o no? No representan, no la representan. ¿Cómo sabemos todo eso? Con la ayuda de textos sobre la cultura, las costumbres de Medio Oriente. Miren, cómo pueden sacarnos de cometer muchos errores. La cultura, la historia también es muy útil. Luego, la geografía y otros elementos útiles que existen, ¿no?, para una mejor comprensión de la situación en que se encuentran los actores, digamos así, los protagonistas de un relato bíblico, de una porción de las Escrituras. Ya todo esto, todavía estamos en la primera fase, que es la observación. Entonces, mejor comprensión de la situación, por supuesto, ha de dar lugar a una mejor comprensión del contenido de las Escrituras. Tenemos la observación primordial hasta descubrir el tema principal y sus implicaciones. Luego, una lectura cuidadosa e incisiva nos conduce la observación intensa mediante una lectura cuidadosa, incisiva, donde vayamos con los ojos, el corazón, la mente abierta a una porción de las Escrituras, procurando extraer de allí la enseñanza, el contenido bíblico. Esto es, cuando vamos a hacer una observación incisiva, vamos a tener que acudir ¿a qué? A la gramática. Y entonces tenemos que ver las funciones de las palabras dentro de la oración gramatical. Cada palabra tiene una función en la oración, hermanos. Ya no están puestas las palabras así como adorno. Cada palabra tiene una función. Por ejemplo, ahí va. Tenemos el artículo, ¿no? El artículo. Tenemos ahí el nombre o sustantivo. El artículo, el, la, los, ¿o no? Y entonces viene el nombre. Digamos, si es el auditorio, ¿no?, el curso, está el nombre o sustantivo. O si se refiere a una persona, a una cosa, a un objeto, le damos el nombre. Luego, hay otras palabras que son adjetivo. Adjetivo. ¿Qué hace el adjetivo? El adjetivo califica, ¿o no? Califica. También está el verbo, que habla de acción o de existencia. Además viene otra, el adverbio. ¿Qué hace el adverbio? Modifica al verbo, ¿o no? Ya, continuamos. Están la preposición, la conjunción, la interjección. Son
funciones de las palabras. Son palabras que tienen su propia función dentro de la oración. Y entonces tenemos que identificar las palabras. Esta palabra que tengo aquí, ¿ya? Es verbo, es artículo, es sustantivo, es adjetivo, es adverbio, es una preposición, es una conjunción, ¿ya? Una tal vez interjección como una exclamación. Fíjense, estamos volviendo a la escuela, ¿no? Pero qué importante es de pasar porque todo lenguaje, todo idioma tiene su propia gramática. Y siendo que nuestras Biblias, la Biblia que leemos nosotros está en castellano o español, como le llamen ustedes, tiene su propia gramática. Y si vamos a entender bien las Escrituras, necesitamos utilizar los recursos que nos da la gramática castellana. También es bueno buscar las divisiones naturales de la porción. A ver, ¿cómo es esto? Está muy relacionado con la predicación también, ¿no? Con la homilética. Tenemos que buscar las divisiones naturales. ¿Cómo es que una porción tiene una división natural? ¿Saben? Donde empieza una oración, termina con un punto, normalmente. Con un punto. Entonces, esta es una oración completa. Y las divisiones pueden darse ya sea por los puntos que separan las oraciones, por el punto y coma, o por palabras que se van repitiendo. ¿Ya? Tenemos divisiones. A ver, vamos a ver un poquito, un ejemplo. Aquí estoy en Gálatas capítulo 6. Observemos Gálatas capítulo 6. En el verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Continúa en el segundo versículo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Continúa. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense que estos versículos están divididos bastante bien y están separados por los puntos al final de cada oración. Entonces, estas son las divisiones naturales. Uno tiene que respetar porque cada versículo es un pensamiento completo. ¿Ya? Es un pensamiento completo. Transmite una idea completa. Hay en algunos casos versículos que están separados, ¿no? Que deberían pertenecer a un solo versículo, pero está separado a otro versículo. ¿Qué ha sucedido? Hay una división, se le hizo un corte. Si nosotros leemos atentamente, bueno, digamos así, el verso 1 termina recién en el verso 2 o en el 3. Interesante, en Efesios capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 3 empieza una oración. ¿Saben dónde termina esa oración? En el versículo 14. ¡Qué larga oración! Larguísima oración. ¿Cuántos versículos tiene? 11 o 12 versículos. Una sola oración gramatical. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Ya? Así que aquí sin duda en esta oración tan amplia debe haber un verbo principal. Hay varios verbos, pero hay un solo verbo principal. Todos los otros verbos dependen de ese verbo principal. ¿Y cuál es el verbo ahí? Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, y continúa con muchos detalles. Con muchos detalles. ¿Cuál es el verbo principal? Sea. Bendito sea. Y entonces va a otros
aspectos, detalles, por qué, cómo es que nos bendijo, por qué tenemos que bendecirle a Dios, ¿no? Y va dando muchas explicaciones. Ahí encontramos una oración muy amplia. En relatos se comprueba la eficacia de la observación buscando responder a 7 preguntas. Ahora, 7 preguntas. Ahí están. 3 de las primeras preguntas que representan el contexto de la porción. Las preguntas, fíjense, ¿quién o quiénes? ¿Cuándo? Mejor dicho, ¿dónde y cuándo? Estas son las 3 primeras preguntas que nos dan el contexto de la porción bíblica. A ver, algunos están observando, están preguntándose dónde acontece eso. Estamos en la página 22 del libro. En realidad 20. Persona, lugar, tiempo. Tenemos que averiguar para hacer una observación cuidadosa. Primero el contexto de todo lo que acontece. ¿Quién o quiénes son mencionados en una porción de la Biblia? ¿Quién o quiénes? Persona. Luego viene otra pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está. Es importante ubicar el lugar. Después vamos a hacer un breve ejercicio para aplicar estas 7 preguntas. 3. ¿Cuándo? El tiempo. Ubicarnos en el tiempo es muy importante. Todos nosotros llevamos un reloj, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos estar bien con el tiempo. Yo estoy tratando de cuidar también el tiempo, hermanos, así que no se preocupen por el tiempo. Y luego vienen, entonces, estas primeras 3 preguntas nos dan el contexto de lo que vamos a estudiar. Y luego vienen 4 preguntas más. Y estas 4 preguntas que son el qué, cómo, por qué. Así que, ¿ya? El qué nos habla del acontecimiento, qué sucedió. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Esto es el qué. ¿No? Estamos estudiando, ¿no? Estamos viendo cómo estudia la Biblia. ¿Cómo? La modalidad, ¿cómo lo hacemos? Luego, ¿por qué? ¿Por qué vinieron, hermanos? ¿Por qué estamos aquí? Porque nos parece algo importante para nuestra vida personal y también para el ministerio que efectuamos, ¿no? Razón. Y luego, así que el resultado, ¿esperamos resultados? Parece que unos pocos esperan algún resultado, ¿no? Hermanos, todos necesitamos esperar buenos resultados para nuestra vida personal y ministerial, ¿no? Si aprendo mejor a entender, a estudiar la palabra de Dios, voy a ser un obrero aprobado. Y yo sé que nadie quiere ser reprobado. Entonces vamos adelante. Ahora bien, fíjense, son 7 preguntas. Este juego de 4 preguntas nos presentan el corazón mismo de la porción bíblica. Este es el corazón de la porción bíblica. ¿Ya? Esas últimas 4 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Así que, ¿ya? Todo esto nos da el corazón mismo de la porción bíblica. Entonces, ¿qué les parece? Manos a la obra. Vamos a hacer una práctica. Aquí en el texto, en la página 21, vemos un ejemplo de observación, pero está basado en Marcos capítulo 2, versos 1 al 12. Ustedes lo van a hacer en casa, ¿ya? Entonces vamos a otra porción. Miren, no necesitan anotar, ahí está el texto, pero vamos a otra porción. Vamos al Evangelio de Marcos también, pero al capítulo 4. Capítulo 4, verso 35. Vamos. Lo primero, leer la porción. Como es una porción breve, desde el 35 al 41, entonces vamos a leer. Por favor, hermanos, abran sus Biblias y traten de recordar estas preguntas. ¿Cuáles serán las preguntas? Ya, primeramente tenemos quién, dónde, cuándo. ¿Ya? ¿Quién, dónde,
¿Cuándo? A ver, leamos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hemos terminado de leer la porción bíblica. De hecho es un relato, ¿o no? Entonces vamos a responder la primera pregunta. ¿Quiénes? ¿A quiénes hallamos en este relato? Está el Señor Jesús, están los discípulos, ¿o no? También se menciona la multitud, que despide a la multitud. Eso es. Ahora, ¿dónde? En la barca, en el mar. ¿En cuál mar? De Galilea. Bien, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero de todo modo, para asegurarnos, tenemos que observar qué mar estaba cerca. De hecho, no es el mar Mediterráneo, el mar grande. Siendo que todo acontece dentro de Judea, Samaria, Galilea, entonces ahí hay un mar, ¿no? Que es el mar de Galilea, de donde encontramos también allí el río Jordán, ¿no? El río Jordán alimenta al mar de Galilea, y del mar de Galilea también hay agua que va a depositarse en el mar muerto. Mar muerto. Del muerto no sale ninguna agua. Se evapora nada más. Y se va salinizando. El lugar, ¿dónde? Ahora, ¿cuándo aconteció esto? Cuando llegó la noche, dice. Entonces fue de noche. Algo más. Aquel día cuando llegó la noche. Aquel día. ¿A cuál día se refiere? Y ahí tenemos que observar, empieza el capítulo 4 cuando el Señor enseña las parábolas. Aquella noche del día en que el Señor enseña las parábolas. ¿Es así? Ya, tenemos que seguir buscando otras respuestas. ¿Cuándo? Ahora vamos a las siguientes preguntas. ¿Qué? El acontecimiento. ¿Qué sucedió? ¿Qué dice acá la porción? Se desató una tempestad, ¿no? Una tempestad. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Ya se estaban hundiendo. Esto es. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Ya, se desató una gran tempestad, pero el Señor calmó el viento, el mar. Y se hizo una grande bonanza. Esto sería el qué, el acontecimiento. Ahora, ¿cómo es que el Señor calmó la tempestad? ¿Qué hizo? ¿No? Dice que el Señor reprendió al viento y dijo al mar. Fíjense cómo Él tuvo la autoridad de decirle al mar, al viento, calla, enmudece. Podemos imaginarnos el viento haciendo un ruido tremendo, ¿no? Y el mar con las olas que se rompían. Uy, qué ruido tremendo que estaban teniendo allí los discípulos. Estaban todos temerosos, tremendamente asustados de todo lo que estaba aconteciendo. Y entonces el Señor dice, calla, enmudece. ¿Y qué sucede? Entonces, ¿cómo? ¿Por medio de qué? El Señor calmó la tempestad. ¿Qué hizo? ¿Qué utilizó? La palabra. Dos palabras. Calla, enmudece. Qué autoridad del Señor sobre la naturaleza. Y bueno, ¿y por qué es que lo hizo el Señor? ¿Cómo es que el mar y el viento le obedecieron?
como pequeñas criaturas, indefensas. ¿Cómo es que le obedecieron al Señor? ¿Por qué? Porque es Dios hecho hombre. Él tiene toda la autoridad sobre toda la creación, ¿no? Él tiene todo el poder, la autoridad sobre su creación. Y tenía que obedecerle. Solo el ser humano es capaz de desobedecer, ¿o no? Pero toda la creación le obedece al Señor. Entonces, ahí está la razón también por qué. Y finalmente, así que, ¿qué acontece? Bueno, el mar se calmó, hubo una gran bonanza. ¿Y qué sucedió con los discípulos? ¿Qué nos dice la Escritura? El último versículo. Entonces, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? No estamos delante de un ser humano igual que nosotros. ¿Quién es? Y tuvieron un gran temor, es decir, una tremenda reverencia ante la presencia, ante la majestad de este personaje, a quien pueden obedecerle el viento, el mar. ¿Quién es? ¿No? Entonces, este es el resultado. Ellos tuvieron gran temor, quedaron con tremenda admiración y entonces pusieron más atención en la persona del Señor. ¿Quién es? Ya hemos hecho una observación muy simple, ¿no es cierto? Y también rápida de esta porción. Y esto nos prepara para poder hacer la interpretación de este pasaje. Hemos pasado la primera fase. Entonces, ahí ya hicimos la observación de esta porción bíblica, ya hicimos la práctica, el contexto, ¿quién es Jesús? La multitud. Bueno, a la pregunta ¿quién? Están Jesús, la multitud, los discípulos, ¿dónde? Mar de Galilea. Ahí están las citas bíblicas también. ¿Cuándo? El mismo día que enseñó las parábolas, eso ya lo descubrimos. ¿Qué sucedió? Pues se levantó una gran tempestad. Jesús dormía en la popa. Olvidamos ese detalle, ¿no? Dormía el Señor, se había dormido. Porque también esto nos habla de algo. ¿De qué? De su humanidad, ¿no? Los discípulos les despertaron y le reclamaron. Jesús calmó la tempestad, se hizo una grande bonanza. Y entonces, modalidad, mediante la palabra, la razón por qué es que el Señor calma la tempestad, pues porque tiene autoridad sobre la naturaleza. Esto es el resultado. Así que, los discípulos se amedrentaron, tuvieron gran temor. Los discípulos se preguntaron quién era, quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen. Entonces, hecha ya la observación, se puede dar el siguiente paso, que es la interpretación o interpretar. Entonces, hermanos, observar, interpretar y aplicar, o sea, la observación, la interpretación y la aplicación, representan el proceso del estudio bíblico. Si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que ir por esas tres fases o partes del proceso. La observación. Hicimos el proceso, hicimos la observación. Y ustedes pueden aplicar esta manera de analizar una porción bíblica utilizando estas 7 preguntas. ¿Ya? Podemos hacer estas preguntas y hacer un análisis de la porción.